Muy bien, chicos, nuevamente estamos aquí y hoy trabajamos con ustedes el tema del romanticismo en el Perú, ¿ya? Ten en cuenta que San Marcos te pide en su prospecto 4 tipos de literatura. Te pide peruana, universal, española y obviamente hispanoamericana. De los 4 tipos de literatura, el más recurrente es literatura en el Perú. Y así que hoy contigo trabajo el romanticismo peruano, ¿ya? Y así que el tema del día de hoy, aquí lo voy colocando, es el romanticismo peruano. El romanticismo en el Perú, en nuestro país. ¿Está bien? El romanticismo peruano. Cuando hablamos aquí sobre el romanticismo en el Perú, primero tenemos que un poco que contextualizar la situación, ¿no? Contextualicemos un poco el tema. Ten en cuenta que el romanticismo, en primer lugar, es un movimiento literario cuyo origen lo encontramos ¿en dónde? En Alemania, ¿no? El romanticismo se origina en Alemania. Y se origina en Alemania y se origina a finales del siglo, obviamente, XVIII. De Alemania, luego romanticismo a inicios, obviamente, del siglo XIX, se manifiesta en, obviamente, Francia. Y luego de Francia se extiende por Europa y el último país romántico, obviamente, es España. Y en España el romanticismo se da a conocer a mediados del siglo XIX. Y en ese contexto el romanticismo llega ¿a dónde? América. Y cuando llega a América, llega a Hispanoamérica. Y al llegar a Hispanoamérica, obviamente llega a nuestro país. ¿Llega a dónde? Al Perú. ¿Está bien? Por lo tanto, el primer acercamiento que tenemos sobre el romanticismo en nuestro país es que el romanticismo va a ser un movimiento literario tardío. Llega 50, 60, 70 años después al Perú. Y segundo, llega bajo los moldes obviamente españoles. El romanticismo peruano es un claro reflejo del romanticismo español. Por lo tanto, es imitativo y obviamente con moldes españoles y tardío. ¿Está bien? Cuando el romanticismo llega al Perú, nuestro país, ¿qué está viviendo, no? Nuestro país está viviendo en aquellos años el gobierno de Ramón Castilla, ¿no? Por lo tanto, podríamos colocar a nivel de contexto, que el romanticismo, nuestro romanticismo, tiene como contexto fundamental el gobierno de Ramón Castilla, ¿no? Ahí está, el gobierno de Ramón Castilla. Y todos conocemos, por historia del Perú, que este gobierno de Ramón Castilla era conocido principalmente con este nombre, ¿no? El gobierno de la prosperidad, obviamente falaz, ¿no? En un contexto de bonanza económica aparece el romanticismo en el Perú. Pero también el romanticismo peruano, su desarrollo es interrumpido fundamentalmente por 2 hechos bélicos, ¿no? Y se habla aquí de 2 conflictos, de algunas guerras, ¿no? Una guerra muy interesante, aquí el conflicto ¿contra quién? Contra, obviamente, España. Y también aquí tenemos el conflicto ¿contra qué? Contra Chile. Por lo tanto, el romanticismo, su desarrollo natural, es prácticamente interrumpido por estos 2 conflictos bélicos, ¿no? Y te recuerdo que tras estos hechos violentos aparece el realismo en el Perú. Ahora, cuando hablamos aquí de romanticismo peruano, nuestro romanticismo salón se inició. Mira aquí, lo iniciaron. Tenemos 2 autores que van a iniciar el romanticismo en el Perú. Un autor interesante es el famoso Manuel Nicolás Corpancho. Mira, y aparece, ahí lo voy colocando, aparece Manuel Nicolás Corpancho. Y Manuel Nicolás Corpancho te escribe el poeta cruzado. Y el poeta cruzado es catalogado como la primera pieza dramática romántica que tiene el Perú. Posteriormente aparece este autor, ahí lo voy colocando, aparece Narciso Arestegui. Y cuando hablamos aquí de Narciso Arestegui, estamos hablando de la primera novela romántica. Y la primera novela romántica se titula El padre Orán. Mira, el padre obviamente Orán. Por lo tanto, aquí tengo la primera pieza dramática
romántica peruana y tengo la primera novela romántica peruana. Por lo tanto, estos dos autores que te acabo de mencionar, Manuel Nicolás Corpancho y Narciso Arestegui, son los que inician oficialmente el romanticismo en el Perú. Nuestro romanticismo, Salón, ¿qué va a ser? Primero, hay que tener en cuenta una pequeña definición sobre el romanticismo. El romanticismo peruano es catalogado como un movimiento. Míralo aquí, es un movimiento, obviamente literario. Es un movimiento literario, cultural, artístico. ¿Está bien? Mira, un movimiento literario, palabra importante, tardío. Mira, tardío y con moldes españoles. Mira, y con moldes españoles. Por lo tanto, nuestro romanticismo tiene dos características básicas, ¿no? Aquí está. Pero también nuestro romanticismo en su desarrollo obviamente tiene características de romanticismo en general, ¿no? Se supone que el romanticismo como movimiento literario desarrolla 4 características ejes. Y así que, estimado oyente, quiero que tú recuerdes, estimado alumno, 4 características básicas del romanticismo en general. Vamos, piénsalo. Dime las 4 características. Recuerda la clase de romanticismo universal. Empieza. El autor romántico es subjetivo, que exalta el mundo interno, ansia de ¿qué? De libertad y que muestra una rebeldía literaria. Por lo tanto, el romanticismo en general se va a caracterizar, voy colocando las 4 características ejes. Estas 4 características ejes son, en primer lugar, es marcadamente subjetivo. Y se habla, mira aquí adelante, del subjetivismo. Primer punto. Segundo punto, aquí se exalta, constantemente se exalta, ahí coloco, exalta, que exalta el yo interno. Exalta el yo interno. Tercero, el autor romántico constantemente que anhela su libertad. ¿Y cómo se llama esto? Mira, ansia de libertad. Ansia de libertad. ¿Y qué es lo que muestra en todo momento? Una rebeldía. Y hablamos aquí, mira adelante, de la rebeldía, ahí está, rebeldía literaria. ¿Está bien? De la rebeldía, mira por un lado, literaria. Estas van a ser las 4 características ejes del romanticismo en general. Pero otro romanticismo, obviamente el peruano, tiene algunas peculiaridades. ¿Qué peculiaridades? Por ejemplo, podríamos decir, que nuestro romanticismo tiende a ser imitativo. Por lo tanto, el autor romántico peruano es imitativo. Si es imitativo, ¿carece de qué? Carece de originalidad. Mira, carece de originalidad. ¿Bien? Y si carece de originalidad, obviamente que vamos a tener nosotros moldes de España. Por lo tanto, una característica también importante del romanticismo, obviamente peruano, es que tiene moldes españoles. ¿Está bien? Al tener moldes españoles, vamos a tener cercanía a autores, obviamente, de ese país, ¿no? Por lo tanto, se aprecia el influjo de algunos autores españoles. Y los autores españoles románticos son los siguientes, recordemos. Romanticismo español, José de Zorrilla, José Mariano de Larra. Recordemos, José de Espronceda. Pero estoy muy seguro que tú conoces al último romántico español. Al último romántico. El último romántico, ¿quién era? El famoso Gustavo Adolfo Bécquer. Por lo tanto, aquí va apareciendo también este autor, ¿no? Gustavo Adolfo Bécquer, el autor de Rimas y Leyendas, va a ser muy influyente en el romanticismo, obviamente, peruano. ¿Está bien? El influjo del romanticismo, obviamente, del romanticismo español, ¿ya? Pero también nuestro romanticismo se va a caracterizar por tener como integrantes a familias muy aristocráticas a nivel, obviamente, peruano. Ellos añoran bastante el gobierno español, una visión un poco pasadista, ¿no? Por lo tanto, aquí se tiene, mira Salón, nuestro romanticismo tiene una visión marcadamente
pasadista, ¿está bien? Y los integrantes, ¿qué es lo que muestran? Una actitud obviamente conservadora. Se tiene una actitud aristocrática conservadora, ¿está bien? Muy conservadora. Ahí está. Ahora, en el romanticismo peruano, aquí, Salón se prefiere el desarrollo de ciertas manifestaciones literarias, ¿ya? ¿Qué se prefiere? Pues se prefiere lo siguiente. En primer lugar, era muy común aquí el uso de ¿qué? Era muy común el uso, por ejemplo, del género dramático. Por lo tanto, aquí se prefiere, mira Salón, el género dramático. Y cuando hablamos aquí del dramático, obviamente estamos hablando del teatro. Por lo tanto, se usa con mucha frecuencia el teatro. En segundo lugar, aquí se manifiesta también el género denominado de esta manera, el género lírico. Hablamos aquí de lírico y hablamos aquí de ¿qué? De la poesía. Por lo tanto, hablamos aquí de la poesía y el teatro, ¿está bien? Hablamos de la poesía y el teatro. Eran poetas, dramaturgos o dramaturgos poetas muy frecuentes en este contexto, ¿está bien? Nuestro romanticismo Salón se da a conocer en oleadas y se habla de tres momentos interesantes: una etapa de formación, una etapa de consolidación y una etapa de auge. En la etapa de formación aparecen Manuel Nicolás Corpancho y Narciso Arestegui. En la etapa de consolidación van apareciendo dos autores, anótalo, Clemente Althaus con Arte Poética, y también aparece Luis Benjamín Cisneros, Julia o Escenas de la Vida. Pero nuestro romanticismo alcanza su mejor momento gracias a dos vertientes, gracias a dos autores, Ricardo Palma y obviamente Carlos Augusto Salaberry. Por lo tanto, nuestro romanticismo también va a tener en su desarrollo, mira adelante, dos vertientes, ¿está bien? Tiene dos caminos, tiene dos vertientes, ¿ya? Una vertiente interesante de romanticismo peruano es la vertiente denominada de esta manera, la vertiente historicista. Por lo tanto, la primera vertiente de romanticismo, ahí está, es la vertiente historicista, ¿está bien? Esta vertiente fue llamada historicista porque lo que hace es, en sus textos, en su literatura, fundamentalmente idealiza la historia del Perú. Aquí se idealiza, mira adelante, se idealiza la historia del Perú. Míralo, se idealiza la historia, ahí voy colocando, se idealiza la historia del Perú. Mira, y cuando se comienza a idealizar la historia, obviamente, del Perú, te presentan fragmentos del Perú de manera muy idealizada, en un tono extremadamente romántico, estereotipado y muy subjetivo, ¿no? Y vas destacando en esta línea, obviamente, temática, destaca este autor, ¿no? Hablamos aquí de quién, de Ricardo Palma. Y aparece Ricardo Palma Soriano. Y hablamos aquí de Ricardo Palma y estamos hablando de tradiciones peruanas. Mira, y hablamos aquí, ahí lo voy colocando, de tradiciones, ahí lo tengo, tradiciones peruanas. Por lo tanto, aquí tengo una vertiente. Es la vertiente o la matiz llamada historicista. La otra vertiente de romanticismo, obviamente peruano, la otra vertiente, la segunda vertiente de nuestro romanticismo, es una vertiente denominada de esta manera. Es la vertiente llamada sentimental. ¿Está bien? Aquí lo voy colocando. Es una vertiente sentimental. Ahí está. Sentimental. Esta vertiente llamada sentimental, se va a caracterizar por lo siguiente. Fue llamado sentimental porque aquí se desarrolla constantemente el tema de ¿qué? Del amor, ¿ya? Aquí se desarrolla, ahí voy colocando, se desarrolla el tema del amor. Mira, se desarrolla el tema del amor, ¿ya? El tema, ahí voy colocando, del amor, ¿no? Se desarrolla el tema de ¿qué? Del amor, la vertiente sentimental. Y bajo esta línea sentimental, aquí va destacando este autor. Aparece el tan conocido Carlos Augusto Salaberry.
¿está bien? Y aparece Carlos Augusto Salaverry. Hablamos aquí de Salaverry y hablamos de un poemario. El poemario se llama Cartas a un ángel. Y en este poemario, Cartas a un ángel, va a destacar el poema titulado Acuérdate, acuérdate de mí. ¿Está bien? El poema titulado Acuérdate de mí. ¿Está bien? Entonces, dos vertientes. De las dos vertientes, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos te pide un autor. Te pide fundamentalmente a este autor. Aquí lo voy colocando, lo coloco aquí, el famoso Ricardo Palma, ¿no? Nombre verdadero, don Manuel Ricardo Palma Soriano. Y tú lo conoces a secas, Ricardo Palma, ¿no? Ahí está, mira, Ricardo Palma. Ahora, Ricardo Palma es un autor muy trabajado en etapa escolar. Más probable que tú, en tu colegio, hayas escuchado a este autor. Y es más probable que hayas leído algunas obras de este autor, ¿no? Y que te pregunto a ti, que estás escuchando, ¿cómo lo conocían a Ricardo Palma? Pues la respuesta es obvia y está fácil, ¿no? Pues lo conocían como el bibliotecario mendigo, ¿no? Ahí está. Lo conocían de esta manera. Mira aquí, el bibliotecario mendigo. Ahí está, bibliotecario mendigo. Pero también Ricardo Palma, si no lo sabías, entérate, es conocido como el mejor prosista del siglo XIX. Mira, peruano, el mejor prosista del siglo XIX, peruano. Ahora, obviamente que este apelativo del mejor prosista del siglo XIX, Ricardo Palma lo comparte ¿con quién? Con el famoso Manuel González Prada, ¿no? El autor realista Prada y el romántico Palma son los mejores prosistas, obviamente, del siglo XIX. ¿Está bien? Ahora, Ricardo Palma fue un gran poeta, ¿no? Mira aquí, un gran poeta. También Ricardo Palma fue un gran narrador. Ahí está, un gran narrador. Ricardo Palma también se dedicó bastante ¿a qué? Al teatro, un gran dramaturgo. Mira, dramaturgo. Y también Ricardo Palma fue un gran político. Palma también incursionó en otras manifestaciones pues poco científicas, como por ejemplo Palma también fue historiador, un gran historiador, y Palma también fue lingüista. Mira aquí, y Palma fue lingüista. ¿Está bien? Palma fue lingüista. Pero podríamos afirmar entonces de que Palma es un escritor completo, porque desarrolló las principales manifestaciones literarias, ¿no? Como por ejemplo la narrativa, el teatro y obviamente la poesía. ¿Está bien? Y así que es un autor muy completo, ¿no? Por ejemplo, políticamente hablando, Ricardo Palma, ¿adivina qué? Participó activamente defendiendo al país ante conflictos bélicos, ¿sí o no? Participó, por ejemplo, en la guerra contra España, ahí está, y contra Chile. España y Chile, ahí está, España y Chile, está bien, participando, donde cuentan también que aquí Ricardo Palma, aquí pierde dos obras inéditas, ¿no? Que los chilenos van a quemar su biblioteca y se pierden dos obras que él pensaba publicarlo, ¿no? Y no lo publicó porque se quemaron. Una de ellas se llama Los Marañones y la otra, ¿cómo se llama? Pues ese dato pregúntale a tu profesor de la Academia Palmer para que te pueda decir, pregúntale cómo se llama la otra obra que los chilenos nos arrancan, obviamente, ¿no? Entonces ya tienes, participó en la guerra contra España y obviamente en la guerra contra Chile. Palma también fue un gran lingüista y como lingüista, por ejemplo, Palma recopiló, adivina qué recopiló, pues recopiló peruanismos, ahí está, recopiló peruanismos y limeñismos. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Palabras propias de cómo habla el limeño y el peruano. ¿Está bien? Por lo tanto, Palma también tiene libros de valor lingüísticos, americanismos y neologismos. Por ejemplo, libro de valor lingüísticos que algunos mencionan que es el primer diccionario de, obviamente, con palabras propias de quién, del peruano. ¿Está bien? Lingüista, ¿no?
Ahora, Ricardo Palma también fue un gran poeta, ¿no? La poesía de Palma es una poesía, cierto, romántica, una poesía romántica, pero con matices costumbristas. Mira, una poesía romántica y de carácter costumbrista, ¿ya? Con matices obviamente costumbristas. Mira, con matices costumbristas. ¿Estamos? ¿Listo? Muy bien. Y Ricardo Palma, aquí aparece, por ejemplo, juvenías, pasionarias, armonías. Como dramaturgo, él se inicia como dramaturgo y aparece Rodil, su teatro de carácter político, pero Palma, sobre todo, va a ser un gran narrador. Por lo tanto, Palma, mira aquí adelante, va a Ricardo Palma destacó como narrador. Va a destacar como narrador, ¿está bien? Y como narrador, este autor le da una matiz diferente y distinta a la tradición. Le da una matiz diferente y distinta a la tradición. ¿Y se habla de qué? De la tradición, obviamente, palmista. ¿Está bien? Tradición palmista. ¿Estamos? Muy bien. Entre las obras más importantes de Ricardo Palma podríamos mencionar algunas. ¿Está bien? ¿Qué obras podría mencionar? Por ejemplo, las más importantes. Vamos colocando aquí las más importantes, ¿está bien? Por ejemplo, como dramaturgo, obra importante como dramaturgo es su primera obra literaria. Y la primera obra literaria de Palma se titula Rodil. Por lo tanto, aquí voy colocando obra conocida, mira aquí, Rodil. Ahí está. Coloco Rodil, ¿está bien? Su poesía, de carácter obviamente romántico, costumbrista, tenemos aquí, menciono armonías, tengo aquí juvenías, tengo pasionarias, listo, obras de valor obviamente lírico, obras líricas, ¿está bien? Palma también te decía, tiene obras de carácter, por ejemplo, lingüístico, ¿no? Y aquí podríamos mencionar americanismos, mira, americanismos y otro libro, y neologismos, ¿está bien? Americanismos y neologismos. ¿Libros de qué? Libros de valor lingüístico. Libro de valor lingüístico de Palma, ¿está bien? También Palma tiene libros de carácter históricos. Por ejemplo, aquí aparece Anales de la Santa Inquisición de Lima. Mira, Anales de la Santa Inquisición, vamos colocando Inquisición de Lima. Ok, mira adelante, Inquisición obviamente de Lima. ¿Está bien? ¿Listo? Bien. Ahora, Palma también fue, no te olvides, un gran narrador. Y como narrador, Ricardo Palma tiene dos libros muy conocidos. Uno de ellos se llama la tan conocida obra, ahí lo voy colocando, Tradiciones Peruanas, ¿sí o no? Ahí está, Tradiciones Peruanas. Y la otra obra conocida de Palma, que también lo has escuchado posiblemente, se titula Tradiciones en salsa verde. Mira, Tradiciones en salsa verde. Estos van a ser las obras más destacadas de ¿qué? De Ricardo Palma. ¿Está bien? Ahora, de todas ellas, San Marcos te pide a ti un texto, te pide Tradiciones Peruanas. Te repito, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos te pide fundamentalmente texto. Pero para eso, escucha la información. Nuestro romanticismo es un romanticismo imitativo, tardío. Por lo tanto, es como una especie, una continuación del romanticismo español y pasa desapercibido. ¿Está bien? Pasa muy desapercibido. Por eso cuando la crítica literaria estudia el romanticismo en el Perú, como que lo ve igual que el chileno, ecuatoriano, así, pasa a la siguiente hoja como que no valora mucho. Pero cuando llega al Perú, por lo menos se detiene unos minutos para analizar quién fue Ricardo Palma. Y sobre todo, para un poco contextualizar, teorizar sobre la tradición. La tradición palmista en su momento dio la hora. La tradición palmista en su momento se convirtió en un libro muy referente. Porque a que no sabes esta información,
que era muy común en aquellos años, escribir tradiciones. Y tú encontrabas, por ejemplo, en Chile tradiciones chilenas, en Ecuador tradiciones ecuatorianas, en Bolivia tradiciones bolivianas y en el Perú tradiciones peruanas. Pero ¿por qué el peruano destaca? Es porque Palma le da una matiz diferente y distinta. Y así que hablamos de Palma, por lo tanto hablamos sobre la tradición. Y así que vamos un poco a teorizar sobre qué es la tradición. ¿Está bien? ¿Qué es la tradición? Yo te pregunto a ti, ¿qué es la tradición? Posiblemente tú me vas a responder. La tradición, profesor, es, por ejemplo, comer turrones en el mes de octubre. O en los meses de verano jugar a los carnavales. Chicos, eso no es una tradición literaria. Aquí voy aclarando. Una tradición literaria. Una tradición obviamente literaria. Escucha la definición. Una tradición literaria es una especie. Mira aquí. Es una especie. Es una especie épica. Para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es épica. Vas a otras universidades que sería narrativa. Especie épica narrativa. Mira aquí. Especie épica narrativa. Mira. Especie épica narrativa. ¿Ah? Especie épica narrativa donde se mezcla dos elementos interesantes. ¿Qué se mezcla? Estos dos elementos. Se mezcla la historia más la ficción. Mira, es la historia más la ficción. Y es más probable de que tú, cuando escuches historia y ficción, te recuerde algo. Profesor, ahí me recuerda la definición de la crónica. ¿Por qué una crónica literaria igual es historia más ficción? Profesor, ¿lo mismo? La respuesta es no, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque hay un componente que lo diferencia. Y el componente que lo diferencia está aquí. La historia. El componente que lo diferencia está aquí. La historia es lo diferente. Mientras que en una crónica, el aspecto de la historia es un hecho real, fidedigno, que se dio con relevancia social, política, cultural, o sea, con valor científico. Una tradición no. Te presenta un hecho real, verídico, comprobado, pero irrelevante, superficial. ¿Y qué es un hecho relevante, superficial, pero real? Una anécdota. Por lo tanto, este aspecto de la historia, aquí lo voy señalando, es una anécdota. O sea, profesor, usted me está indicando que Ricardo Palma era un gran contador de anécdotas. Por supuesto. Palma te cuenta anécdotas. Mira, 455 anécdotas reúne tradiciones peruanas. Palma te cuenta de toda la historia del Perú, 455 anécdotas te cuenta. Pero cuando él te cuenta una anécdota, un hecho real, verídico, objetivo que se dio, te lo cuenta ¿con qué? Con otros componentes. Como por ejemplo, ¿qué componente te cuenta con bastante humor? Te cuenta con bastante humor, está bien, con bastante humor. ¿Qué más hace? Te cuenta con bastante humor y con componentes de la oralidad de la época. Giros idiomáticos, refranes, dichos, proverbios, cantares. Por lo tanto, hace uso de un lenguaje normativo, cierto, que a la vez se convierte en un lenguaje novedoso, nuevo, llamado castizo. Castizo, donde se incorporan giros idiomáticos, refranes, dichos, proverbios de la época. ¿Está bien? Por lo tanto, humor, oralidad, y Palma siempre busca en sus textos algo interesante. ¿Qué es lo que busca? De que el lector se involucre. Por lo tanto, hay expresiones, por ejemplo, donde dice, como te contaba, amigo lector, no te cuento más porque nos podemos ruborizar. Y el lector pasa a ser como un personaje más, obviamente, de la historia. Por lo tanto, se habla y se busca un diálogo con el lector. Mira, un diálogo con el lector. Ahí está. Diálogo con el lector. ¿Está bien? Todo esto, Salón, suma y se forma una tradición. Pero también la tradición para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la mezcla de estos dos elementos. ¿Qué elementos? Es la mezcla de, míralo aquí, de la leyenda romántica, así lo llaman,
de la leyenda romántica más, obviamente, el cuadro de costumbre. La leyenda romántica más el cuadro de costumbre. Ahí está. La leyenda romántica más, obviamente, el cuadro de costumbre. Todo esto también se junta y ¿qué te da? Una tradición. ¿Está bien? Una tradición. Ahora, bajo este estilo, tú puedes diferenciar dos obras de Palma. Tradiciones peruanas y en salsa verde. Lo que le va a diferenciar a una de la otra es el uso del humor. Mientras que en salsa verde el humor es un poco más picante, más directo, en peruanas obviamente el humor es un poco indirecto, es un poco más suave. ¿Está bien? Y justamente San Marcos te pide tradiciones peruanas. Pero una tradición presenta la siguiente estructura. Mira aquí, una tradición presenta la siguiente estructura. ¿Qué estructura presenta una tradición? Mira aquí adelante. Normalmente en una tradición tú vas a encontrar tres momentos. Estos momentos van a ser, tenemos por ejemplo, la etapa de ¿qué? La etapa de inicio. Aquí está el inicio. Luego tenemos aquí el desarrollo, que sería como el nudo. Y luego tenemos aquí el desenlace, y sería el cierre. Ten en cuenta que una tradición es un relato. Al ser un relato es una historia corta, donde mínimamente tiene que tener tres párrafos donde se manifieste estos tres momentos. El inicio, el nudo y el cierre. Por ejemplo, en el primer momento llamado el inicio, en el primerito, en el inicio, normalmente vamos a encontrar nosotros un parrafillo denominado de esta manera, el parrafillo histórico. Ahí está, histórico. ¿Está bien? El parrafillo histórico. Mira aquí, pero este parrafillo histórico casi siempre está al inicio, pero también puede aparecer en otro momento de la tradición. ¿Está bien? En otro momento, en el desarrollo o incluso en el cierre, el parrafillo histórico. Yo te pregunto a ti, yo te digo, oye, cuéntame una anécdota, pero ¿cómo empiezas? ¿Qué dirías? Profesor, era el 9 de noviembre del 2022. Me encontraba en la avenida Alfonso Ugarte. Estaba con mi amigo, con mi primo Juan Vargas. ¿Qué pasó? Me estás dando fecha, hora, lugar, personaje existente. Entonces, me estás contextualizando. Porque de esa manera me estás diciendo, te estoy contando un hecho real, un hecho que pasó. Yo no me estoy imaginando, no es mi creación, sino que se dio. Entonces, esos elementos que le van a dar verosimilitud al relato. Por lo tanto, el párrafo histórico se utiliza para dar, mira aquí, verosimilitud. Para dar, obviamente, validez. Ahí está. ¿Está bien? Verosimilitud para dar validez, obviamente, al relato. El parrafillo histórico. La segunda parte, obviamente, viene ya el nudo. Y en el nudo, ¿qué viene? El desarrollo, obviamente, ¿de qué? De la anécdota. ¿Estamos? Viene el desarrollo de la anécdota. Y en el desarrollo de la anécdota, o sea, aquí ya te cuentan, obviamente, la historia. Te cuentan el relato. ¿Está bien? Normalmente, una tradición hace uso de una narración, obviamente, lineal. ¿Está bien? Normalmente. Y tercero, viene obviamente el cierre. Cuando viene el cierre, viene el desenlace, que es la parte culminante. ¿Está bien? El desenlace de Palma tiene una moraleja implícita. ¿Qué significa una moraleja? Una moraleja implícita. Significa de que hay una orientación sobreentendida. Palma no es un autor realista, él no es crítico. Palma tampoco sus obras buscan educar, enseñar, moralizar. Él no hace fábulas, sino que obviamente de por sí ya encontramos una orientación implícita, un desenlace, una moraleja implícita. ¿Está bien? Bajo esta estructura van apareciendo dos libros, Tradiciones peruanas, y aparecen Tradiciones en salsa verde. Ahí está. Nos interesa el día de hoy, ahí lo voy colocando, tradiciones, obviamente,
peruanas. Aquí está. Y ahí lo coloco, aquí lo coloco y hablamos aquí de tradiciones peruanas. ¿Está bien? Este libro. Datos importantes de este libro que te van a ayudar en tu estudio. Mira aquí, míralo bien. Empezamos. Primero, obviamente este libro pertenece a un género específico. Este libro Salón pertenece al género denominado de esta manera. Pertenece al género épico. Pertenece al género épico. ¿Ok? Especie literaria, mira aquí adelante, esto es un conjunto de ¿qué? De tradiciones, ¿está bien? Un conjunto de tradiciones, o sea, es un conjunto de ¿qué? Un conjunto de relatos, ¿está bien? Es un conjunto de relatos, no te olvides que son historias cortas, relatos, ¿está bien? Este libro consta de 455 tradiciones. 455 tradiciones, ¿está bien? 455 historias. ¿Estamos? Bien. Ahora, en este libro, ¿qué hace Palma? Primero, hace uso Palma de un lenguaje normativo y castizo. Normativo, pues respeto, obviamente, ya sabes, a la normatividad, no, normativo y obviamente castizo. Y castizo porque se incorporan giros idiomáticos, refranes, dichos, proverbios, cantares. Palma tiene un estilo semejante a Segura, ¿no? Incluso los escribieron un libro en común, El Santo de Panchito. Tienen elementos comunes a nivel de ¿qué? Del estilo, ¿está bien? Y obviamente a nivel de ¿qué? A nivel del tema. A nivel del tema, obviamente este libro, ¿qué es lo que hace? Te recrea. Mira, este libro te recrea, ahí voy colocando, te recrea la historia, mira, te recrea la historia del Perú. Te recrea la historia del Perú a través de situaciones anecdóticas, ¿ya? Es a través, míralo, a través de anécdotas. A través, obviamente, de anécdotas. A través de anécdotas. Mira aquí adelante, a través, obviamente, de anécdotas. ¿Estamos? De anécdotas, ¿ya? Es por eso que aquí las tradiciones se les suelen fraccionar en tipo de tradiciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí tradiciones, míralo adelante, tradiciones, obviamente, incaicas. Aquí está. Tradiciones incaicas, aquí lo tengo. Tradiciones, por ejemplo, coloniales, o también llamada tradiciones virreinales. ¿Está bien? Tenemos también aquí tradiciones de la emancipación y tenemos tradiciones republicanas. Emancipación y tenemos tradiciones republicanas. ¿Ya? La mayor cantidad de tradiciones evocan la colonia, el periodo colonial. Más de 200 tradiciones están aquí. Lo estoy señalando, aquí está. Durante la colonia, la mayor cantidad de tradiciones. Durante la colonia, aquí está. ¿Está bien? Por lo tanto, Palma, que es lo que tiene una visión idealizada, muy romántica sobre el pasado, obviamente del Perú, el pasado español, no la colonia. Por lo tanto, aquí se aprecia esa visión pasadista, ¿no? Esa visión pasadista, ¿está bien? De las 455 tradiciones, yo estoy muy seguro de que tú has leído en tu colegio algunas de ellas. Estoy muy seguro, ¿eh? Pero te lo voy a mencionar, ahí de repente lo recuerdas, ¿está bien? Tu colegio, por ejemplo, aquí destaca una tradición, que para muchos sería el mejor relato que tiene Palma. Y obviamente habla sobre la educación memorística violenta. ¿Lo has escuchado? A Rincón, quita calzón. Ahí está. A Rincón, quita calzón. Otra tradición palmista, aquí está. Por ejemplo, en el Imperio Incaico destaca la tradición titulada Los Incas Ajedrecistas. En el caso de la colonia tenemos a Rincón, quita calzón. Emancipación destaca con Días y Ollas venceremos.
¿no? Y la República tenemos, por ejemplo, al pie de la letra. Estoy muy seguro que tú has leído, por ejemplo, Los mosquitos de Santa Rosa, o has leído por ahí La Perrichole. Y así que, estimado estudiante, yo te invito, primero, de que en esta clase a tu profesor de literatura o a tu profesora le puedas indicar que te cuente mínimo 3 tradiciones para que puedas recordar algunas anécdotas de nuestro Perú y también te puedas, obviamente, reír. Y así que nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego.